Bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a Formación en la Tradición. Estamos en las vísperas de la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, finalizando el tiempo del Adviento y dando paso, iniciando próximamente, brevemente, el tiempo de la Navidad. En nuestra primera sección del comentario, antes de comentar las lecturas de las misas de la Navidad, porque recuerden que son 4 misas: la misa de medianoche, en español, en España la llamamos la misa del gallo, y las 3 misas, la misa de la aurora, bueno, la misa de los pastores, la misa de la aurora y la misa del día. Pero antes de dar inicio al comentario de las lecturas del Evangelio de la misa tradicional del Vetus Ordo con los textos de San Agustín, sí que quería, con el Catecismo de San Pío X, se lo recomiendo vivamente, el Catecismo Mayor de San Pío X, pues explicarles, comentarles brevemente lo que nos enseña San Pío X en su Catecismo Mayor acerca del tiempo de Navidad, de la fiesta de la Navidad. Dice así: 1. ¿Qué es la Navidad? Navidad es la fiesta instituida para celebrar la memoria del nacimiento temporal de Jesucristo. 2. ¿Qué tiene de particular la fiesta de Navidad entre todas las otras fiestas? Dice San Pío X. Navidad entre todas las otras fiestas tiene 2 cosas particulares. Primera, que se celebran todos los divinos oficios en la noche precedente, según costumbre antigua de la Iglesia en las vigilias, lo que les decía de la misa de medianoche, la misa del gallo, y lo mismo de madrugada, la misa de los pastores, la misa de la aurora, la tercera. Y segundo, que todos los sacerdotes celebran 3 misas. Son los días que los sacerdotes podemos celebrar 3 misas. El día del 2 de noviembre, todos los fieles difuntos, la conmemoración de todos los fieles difuntos, y el día de la Navidad. El resto de días, los sacerdotes debemos pedir permiso a nuestro obispo para poder celebrar 3 misas, a menos que evidentemente te den un encargo pastoral, una misión canónica en la que se dé por supuesto y vayan incluidas. Por ejemplo, yo, antes de estar dedicado por completo al estudio, cuando estuve de párroco, mi último destino de párroco en la diócesis de Toledo, pues tenía 3 parroquias, tenía 3 pueblos, y pues evidentemente pues tenía 3 misas todos los días de precepto. 3. ¿Por qué la Iglesia ha querido conservar la costumbre de celebrar de noche los oficios de Navidad? La Iglesia ha querido conservar la costumbre de celebrar de noche los oficios de Navidad para renovar con vivo reconocimiento la memoria de aquella noche en que el Divino Salvador dio principio con su nacimiento a la obra de nuestra redención, la Noche Santa por excelencia, la noche de Navidad. 4. ¿Qué propone la Iglesia a nuestra consideración en las 3 misas de Navidad? En el Evangelio de la primera misa de Navidad, la Iglesia propone a nuestra consideración que la Santísima Virgen, en compañía de San José, fue de Nazaret a Belén a empadronarse, según las órdenes del emperador, y no hallando otro albergue, dio a luz a Jesucristo en un establo y le puso en un pesebre o comedero de bestias. En el Evangelio de la segunda misa, propone a nuestra consideración la visita que hicieron a Jesucristo unos pobres pastores avisados del nacimiento del Salvador por un ángel. En el Evangelio de la tercera misa nos hace considerar cómo este niño que vemos nacer de María Virgen en el tiempo es, desde la eternidad, Hijo de Dios. Las 2 naturalezas de Cristo, humana y divina, unidas en la única persona divina del Hijo eterno de Dios. 5. ¿Qué pretende la Iglesia con proponer a nuestra consideración los misterios de las 3 misas de Navidad? Al proponer a nuestra consideración los misterios de las 3 misas de Navidad, quiere la Iglesia que demos gracias al Redentor divino por haberse hecho hombre por nuestra salvación, que le reconozcamos con los pastores y le adoremos como verdadero Hijo de Dios, atendiendo a las enseñanzas que calladamente nos da con las circunstancias de su nacimiento.
6. ¿Qué nos enseña Jesucristo con esas circunstancias de su nacimiento? Con las circunstancias de su nacimiento, Jesucristo nos enseña a renunciar a las vanidades del mundo y a estimar la pobreza y los trabajos. 7. ¿Tenemos obligación de oír 3 misas en la fiesta de Navidad? En la fiesta de Navidad solo tenemos obligación de oír, de asistir, de participar en una misa. Pero es bueno oírlas las 3 para conformarnos mejor con las intenciones de la Iglesia. Y por último, 8. ¿Qué hemos de hacer por Navidad para conformarnos plenamente con las intenciones de la Iglesia? ¿Se dan cuenta el hilo lógico y pedagógico, instructivo, didáctico en grado sumo que sigue el Catecismo Mayor de San Pío X? Por Navidad hemos de hacer estas 4 cosas. Primero, prepararnos la víspera con un recogimiento mayor que de costumbre. Si tienen posibilidad, pues de recogerse en silencio en alguna iglesia donde esté el Santísimo Sacramento del altar, en oración silenciosa, nada de bailes y de palmas y estas cosas neopentecostales que están tan de moda ahora en la iglesia, o si no en su propia casa. Segundo, procurar gran pureza por medio de una buena confesión y vivos deseos de recibir al Señor. La mejor preparación que podemos hacer para el nacimiento de Jesucristo, el día de la Navidad, es una buena confesión para poder comulgar, para poder recibir a Cristo en la Sagrada Comunión con el corazón limpio de pecado y que pueda encontrar en nosotros, pues sí, un corazón que es un pesebre, no es mucho mejor que él, pero es un pesebre limpio, es un pesebre limpio. Tercero, asistir, si se puede, a los divinos oficios de la noche anterior, la tradición, insisto, de la misa del gallo, la misa de medianoche, que se está perdiendo por desgracia. Asistir, si se puede, a los divinos oficios de la noche anterior y a las 3 misas meditando el misterio que se celebra. Evidentemente aquí cada uno según sus posibilidades. Y cuarto y último, emplear ese día cuanto nos sea posible en obras de cristiana piedad. Y la piedad cristiana, pues después de Dios tenemos al prójimo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, ya llegaremos a explicarlos con el catecismo de Monseñor Atanasio Schneider. Recuerden, los 10 mandamientos de la ley de Dios se distribuyen en 2 tablas. En la primera, no 5 y 5, no 5 y 5. En la primera tabla están los 3 primeros mandamientos porque se dirigen a Dios directamente. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Y en la segunda tabla están los mandamientos que se dirigen hacia el prójimo. Y el más prójimo, el más próximo, es nuestra propia familia. Y por eso la segunda tabla de los mandamientos dedicados al prójimo comienza con el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Una gran obra de piedad cristiana el día de la Navidad es que la familia se reúna. No solamente que se reúna para comer y para beber, que se reúna también en el nombre de Jesucristo, que puedan rezar unidos o al menos hacer una breve oración reunida a la familia, porque ese es el motivo especial por el cual la familia se reúne ese día de Navidad, para celebrar juntos, reunidos en familia, el nacimiento del Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Pues es una grandísima obra de piedad cristiana, de caridad cristiana. Bien, vamos con San Agustín. San Agustín, sobre la Navidad, tiene nada más y nada menos que 13 sermones. Los sermones de San Agustín, como los sermones antiguos y medievales, pueden también, para hacerse una idea, si quieren buscar, por ejemplo, los sermones de San Juan de Ávila, que son otra joya, los sermones de San Juan de Ávila, no son como estas homilías que hacemos actualmente de 5 o 10 minutitos. Eran sermones que de 40, 50 minutos, 1 hora no bajaba ninguno, ¿eh? Eran sermones. Pues al menos tiene 13 San Agustín sobre la Navidad y especialmente hay dos principales de ellos. Yo me voy a centrar en el Salmo 4, perdón, en el sermón, que me he equivocado, en el sermón 4. San Agustín habla de la fiesta de la Santa Liberación. La fiesta de la Santa Liberación como la fiesta de Navidad, la fiesta de la Santa Liberación, porque festejamos el nacimiento de aquel que ha venido a salvarnos del pecado. Y empieza San Agustín su sermón haciendo una llamada a la humildad.
a la humildad, porque Jesucristo nace humildemente. Dice así San Agustín: la natividad de nuestro Salvador, este es el día en que la verdad nace en la tierra, luz de la luz que nació para ser nuestra luz. Alegrémonos, gocémonos, ¿no? Como está recordando el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesucristo ha nacido en la tierra para traernos la luz de Dios, Lumen Dei. Cuánto bien nos ha traído esta sublime humildad de Cristo. La fe lo sabe, pero el corazón de los impíos lo ignora. ¿Y por qué lo ignora? Dice San Agustín. Cita Mateo 11. Porque Dios ha escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a los pequeños. Que se afirme, pues, a los humildes que Dios ha nacido en humildad, para que con esta única ayuda de la humildad de Dios pueda su flaqueza llegar a la altura de Dios. Es decir, al humillarse Dios, toma nuestra pequeñez, nuestra humildad, la llama San Agustín, toma nuestra humildad y nos eleva hasta Dios, nos eleva hasta Dios, hasta la altura de Dios. Lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, ya están cansados de escuchármelo, la gracia no anula a naturaleza, sino que la eleva y la perfecciona. Con razón lo anunciaron los profetas, los ángeles. Yacía en el pesebre, estos dos párrafos del sermón son una auténtica pieza, no ya de oratoria sagrada, sino es una pieza poética, donde todo es una concatenación de paradojas o aparentes paradojas, aparentes contradicciones, pero que en ellas se expresa todo el misterio del nacimiento divino del Hijo de Dios, del nacimiento divino de Cristo. ¿Por qué? Porque con ese juego literario que hace San Agustín, insisto, que es de una belleza poética impresionante, busca que el fiel que le está escuchando cuando él pronuncia este sermón pueda comprender la infinita distancia que hay de Dios hasta nosotros. La infinita distancia que hay de Dios hasta nosotros. Mirad, queridos míos, todo el modernismo, todo el progresismo, lo que al final sostiene es un presupuesto de la filosofía neoplatónica, y es que el hombre es divino. Ya está, así de claro. El hombre es divino. No necesita salvación porque ya es divino. Y por eso la adoración a los pobres y el considerar a los pobres como si fueran una fuente de la revelación divina. Y recordad cuando dice Cristo en el Evangelio a los apóstoles, a los pobres los tendréis siempre con vosotros y ninguno se escandaliza. Hace ese juego San Agustín para que entendamos cómo Dios se ha acercado encarnándose, tomando la naturaleza humana, sin abandonar la divina, cómo Dios se ha acercado hasta nosotros, pero que era infinito la distancia de Dios a nosotros. Yacía en el pesebre el que contiene el mundo, y era niño sin habla el que es la palabra de Dios. Aquel que no cabe en los cielos lo llevó el seno de una mujer. Esta regía a nuestro rey. Llevaba a aquel en quien somos y alimentaba la Virgen a nuestro pan de vida. Oh admirable humildad en la que se esconde toda la divinidad. Regía con su poder a la madre, a quien estaba sujeto por su infancia, y alimentaba a su madre con la verdad mientras ella le amamantaba con sus pechos. Complete sus dones en nosotros el que no se espantó de seguir nuestros primeros pasos. Háganos hijos de Dios el que por nosotros se hizo hijo del hombre. Jesucristo se ha hecho hijo del hombre, Jesucristo se ha encarnado verdaderamente, se ha hecho hombre verdadero, hombre perfecto, para que nosotros podamos ser hechos, convertidos en hijos de Dios adoptivos, en hijos de Dios por adopción,
en hijos de Dios gracias a la divina gracia, a la gracia de la adopción. Es decir, Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, tiene naturaleza divina, su esencia es divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros no somos de naturaleza divina, somos de naturaleza humana, no somos divinos. Por eso, quien nos diviniza, es decir, quien nos santifica, es Jesucristo. Es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero somos santificados por la gracia divina, no porque seamos nosotros divinos. Jesucristo fue recibido en el seno de la Virgen, pero no fue limitado por el seno de su madre. Ese Señor por el que fueron hechas todas las cosas y que fue hecho, el que en medio de las mismas, ese Señor que es el manifestador del Padre y el creador de su madre, hijo del Padre Dios sin padre, perdón, hijo del Padre Dios sin madre, se está refiriendo a su naturaleza divina, hijo del Padre Dios sin madre, hijo del hombre, nacido de una madre, pero sin padre humano, la concepción virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. Fijaos cómo detrás de estas bellísimas palabras, insisto, es teología puesta en verso, hay todo un tratado teológico de fondo. El que es la luz de los ángeles es ahora una pequeña luz para los hombres. La palabra de Dios, antes de todos los tiempos, ahora se hace palabra humana en el tiempo oportuno, en la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4. El creador del sol, nos visitará el sol que nace de lo alto, oriens ex alto. El creador del sol es creado bajo el sol. El ordenador de los siglos en el seno del Padre consagra el día de hoy en el seno de su Madre Virgen. El hacedor del cielo y de la tierra, nacido en la tierra, bajo el cielo. El que es sabio, sabiamente sin palabras, llena el mundo y nace en un pesebre. Sabio con mayúsculas, claro. El que gobierna a las estrellas, se amamanta en los pechos de su madre. De tal manera es grande en la forma de Dios y pequeño en la forma del siervo, que ni aquella grandeza se ha disminuido por esta pequeñez, pero tampoco esta pequeñez ha sido oprimida por aquella grandeza. Al tomar los miembros de un cuerpo humano, no deja las obras divinas. Revestido de la flaqueza de los hombres, de la flaqueza de la carne, es recibido, pero no es limitado por el seno virginal de María, para que a los ángeles no les fuera quitado el alimento de su sabiduría eterna y que nosotros también pudiéramos gustar cuán agradable es el Señor. Es solo un genio como San Agustín, con el don de sabiduría, con el don de ciencia, esos dones tan importantes del Espíritu Santo, podía predicar estas palabras que están rebosantes de amor a Jesucristo y que son de una belleza humana impresionante. Y eso que están traducidas al español en el original latino, pues todavía son mucho más bellas. Dicen algunos que el Hijo del Hombre se hizo Hijo de Dios, pero que el Hijo de Dios no se hizo Hijo del Hombre. Lo dijeron estudiando la verdad, pero no supiéndola explicar. ¿Qué es lo que consideraron sino que la naturaleza humana puede mejorarse y que la divina no puede disminuir? Es cierto, pero también lo es que el Verbo se hizo carne sin que la divinidad padeciese nada. No nos dice el Evangelio que la carne se hiciese verbo, es decir, que el hombre se transformara en Dios, sino que el Verbo, el Hijo de Dios eterno, se hizo carne. Y de esta forma el que era el Hijo de Dios eterno se hizo Hijo del hombre, asumiendo la parte inferior y no mudándose la superior,
sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Confesar que aquel era el Hijo de Dios al nacer de María Virgen y que asumía la forma de un siervo para hacerse hijo del hombre, permaneciendo en lo que era, Dios, y asumiendo lo que no era, hombre. Permaneciendo en lo que era, Dios, y asumiendo lo que no era, hombre. Así ha comenzado a ser en una naturaleza menor que el Padre, y permaneciendo en otra, gracias a la cual Él y el Padre son una sola cosa, una sola cosa. Jesucristo es igual al Padre, el Hijo es igual al Padre, porque ambos poseen la esencia divina, son consubstanciales, tienen la misma sustancia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, son tres personas distintas que forman la unidad, el Dios uno y trino, la unidad de la Santísima Trinidad. Según el Tucho, si el título de corredentora para la Virgen es siempre inapropiado, porque hay que explicarlo mucho, dice el pobre ignorante, pues tendríamos que empezar por la confesión de la fe en la Santísima Trinidad, que es bastante más complicada de explicar que la corredención de la Virgen. Pero bueno, no da más de sí el pobre. Cristo nacido para salvarnos y para regenerarnos. Dice San Agustín, el verbo del Padre por el cual fueron creados todos los tiempos, se ha hecho carne y hoy celebramos su nacimiento. Para este nacimiento quiso escoger un día aquel sin cuya voluntad divina no girarían a su alrededor los días. En el seno del Padre existía antes que los siglos, naciendo de una virgen entra hoy en el curso de los años, en la historia de los hombres. Hecho hombre, el autor del hombre, para alimentarse de unos pechos mientras gobierna los cielos, para que el pan de vida sufriera hambre, para que la fuente de gracia tuviera sed, para que la luz durmiera, para que el camino se fatigara de caminar, para que la verdad fuera acusada por testigos falsos, para que el juez de vivos y muertos fuera sentenciado por un juez mortal y la justicia condenada por los injustos, para que la ley fuese azotada, para que la rosa fuese coronada de espinas, para que el cimiento fuese colgado de un leño, para que la fuerza fuese debilitada, la salud herida y la vida muerta en un leño, en la cruz. Decidióse a padecer el Hijo de Dios tanta indignidad por nosotros, sufría tantos males, había hecho, sin haber hecho nada malo, que recibía, mientras nosotros recibíamos de él tantos bienes, cuando no habíamos hecho nada bueno. Nos habla también San Agustín de cómo es Cristo, naciendo en Belén, el reparador de todos los pecados. Debemos creer con fe católica los dos nacimientos del Señor, uno divino y el otro humano, aquel sin tiempo y este en el tiempo. Ambos admirables, el uno sin madre y el otro sin padre. Si no entendemos este modo de nacer, ¿cómo podremos cantar aquel otro? ¿Quién puede entender esta nueva e inusitada novedad, única en el mundo, increíble, pero que es necesario creer? Que una virgen haya concebido, una virgen haya dado a luz y haya permanecido virgen. El dogma de la Santísima Virgen María de su virginidad, virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, la perpetua virginidad de la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra. Lo que la razón no alcanza, la fe lo admite, y donde falla el entendimiento del hombre, la fe le adelanta. Dios había creado a los dos sexos, el varón y la mujer. Bueno, pues por decir estas cosas me podrían meter en la cárcel las femicomunistas. Por eso quiere honrar con su nacimiento a los dos, ya que vino a liberar a ambos. Ya conoces la caída del primer hombre, Adán, y cómo la serpiente no se atrevió a hablar al varón, sino que utilizó el ministerio de una mujer para hacerle caer. Derribó al fuerte por medio de la que era más débil, y conquistando al uno, triunfó de los dos. Y para que movidos del justo dolor de nuestra muerte no llegásemos a aborrecer a la mujer y creerla como condenada sin remedio, Dios vino a buscar lo que había perecido,
quiso recomendarnos y honrar a los dos sexos, puesto que uno y otro habían perecido. No hagamos injuria de ninguno de ellos al Creador, ya que el nacimiento del Señor les ofrece la esperanza a ambos, el cuerpo de Cristo en honor del sexo masculino, la madre de Cristo en honor del sexo femenino. La gracia de Cristo venció la audacia pecaminosa de la serpiente. Este texto es del Sermón 7 y, bueno, aparte del 8. Vemos cómo San Agustín está haciendo memoria de todos los motivos de la redención, de la encarnación del Hijo de Dios y de los frutos de esa encarnación del Hijo de Dios para redimirnos del pecado. Habla también San Agustín cómo el día de Navidad es alegría, es un día de alegría, pero no cualquier alegría, de alegría santa. No podemos confundir la alegría interior, la alegría profunda, la alegría espiritual, que es la que han tenido los santos, la alegría santa, con la carcajada del club de la comedia. No podemos pensar que la alegría espiritual interior, la que han vivido los santos, la que vivió Jesucristo, Señor nuestro y la Virgen, es un estado psicológico de bienestar, ¿no? Un estado psicológico agradable. Tengo un estado psicológico agradable, a gusto, me siento a gusto, entonces todo va bien. Ahora mi estado psicológico es de tristeza, es de sufrimiento, es de angustia, así que todo va mal. Al final todo lo reducimos a la autopercepción de nuestra psicología, de nuestros sentimientos, como si eso fuera infalible, como si eso jamás se equivocara, nunca fuera subjetivo, sino que siempre fuera hiperobjetivo e insisto, y nunca nos equivocáramos. Por eso tenemos que madurar tanto como hijos de Dios, como cristianos, a través de la vida de oración, de la vida de sacramentos, una vida santa y, por supuesto, de una vida de formación. Insisto, como siempre les digo, para que utilicemos antes la cabeza que los sentimientos, que en el cristianismo lo primero es saber, no es sentir. Lo primero es saber, no sentir. Saber la Santísima Trinidad, saber el credo, saber que Dios me ama, saber que Dios es la verdad absoluta, la verdad la verdad subsistente. Luego ya sentir o no sentir, eso es secundario, pero no puede girar nuestra vida de relación con Dios, nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra vida de oración, nuestra práctica sacramental, nuestra devoción a la Santísima Virgen, no pueden girar alrededor de los sentimientos que tengamos o que dejemos de tener. Nos apetezca más o menos, nos guste más o menos, estemos más tristes o más alegres. Por eso primero tenemos que saber qué es la alegría interior, la alegría profunda del alma, la alegría espiritual, la alegría santa. Dice San Agustín, celebremos alegres la venida de nuestra salvación, de la redención de Cristo. Celebremos este día de fiesta en el cual uno tan grande y eterno como Dios nos viene de aquel otro tan grande y eterno, y este es nuestro breve y temporal. Esta es nuestra breve y temporal felicidad. Sigue San Agustín, el Señor ha nacido de una virgen en este día cuya fiesta celebramos. Se oye el anuncio de los ángeles que cantan gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Alegrémonos de este nacimiento para que nuestra gloria consista en el testimonio de una buena conciencia, cita la segunda carta a los Corintios capítulo 1. Alegrémonos pues en este nacimiento para que nuestra gloria consista en el testimonio de la conciencia, de una buena conciencia, donde nos gloriamos no en nosotros mismos, sino en el Señor Jesucristo. Esto es del Sermón 2. Y termino con el Sermón 5. He ido haciendo una cata de estos, insisto, 13 sermones que tiene San Agustín sobre la solemnidad de la Natividad de Cristo. Y habla San Agustín de cómo Jesucristo viene en humildad para curar las heridas de la soberbia. La soberbia nos abre muchas heridas espirituales, muchas heridas interiores. La soberbia no solamente hiere al prójimo, y por supuesto a Dios, que es el primer ofendido contra el que pecamos siempre, también nos hiere a nosotros y nos abre heridas a nosotros, no solamente a Dios y al prójimo. El hombre, ve, oh hombre, dice San Agustín, ve, oh hombre, lo que Dios ha hecho por ti. Aprende la lección de tan grande humildad.
aunque sea de los labios de un maestro que no habla todavía porque es un niño de pecho. En el paraíso hablaste tú con tal facilidad con la serpiente que te engañó. Ahora el Creador, que yace sin palabras en el pesebre de un establo, incapaz de llamar por su nombre ni siquiera a su propia madre virgen, aquel hermoso y amplio jardín de bosques que es el paraíso del Edén, en el que te perdiste por ser desobediente a Dios, ahora vas a encontrarte con su divino Hijo, con el niño Jesús, obedeciéndole, ya que viene en esta carne mortal en una estrecha posada para buscar, muriendo en la cruz, al que estaba muerto por el pecado, por el alejamiento de Dios. Tú, hombre, quisiste ser Dios, con minúscula, y padeciste. Él, Dios, quiso ser hombre para salvarte y pereció en la cruz. Tanto te hundió la soberbia humana que no pudo alzarte nada más que la humildad de Dios. El que se ensalce será humillado, el que se humille será ensalzado. El pecado ha rebajado tanto al hombre, ha hundido tanto al hombre, que tuvo que abajarse tanto al Hijo de Dios para poder rescatarnos del pecado y elevarnos a la categoría, a la naturaleza de naturaleza por gracia, ¿vale? Nunca nos confundamos, que no somos Dios. A la naturaleza divina por medio de la gracia. Queridos amigos, seguimos con la segunda sección de formación en la tradición, la explicación del Catecismo, Credo Compendio de la Fe Católica de Monseñor Athanasius Schneider. Recuerden, segunda parte, la parte de la moral. Estábamos explicando la masonería, esa secta masónica infiltrada en los gobiernos de todo el mundo, infiltrada en la propia Iglesia Católica. En el programa anterior ya les hablé de ese grandísimo historiador español que fue Ricardo de la Cierva, que estudió perfectamente la infiltración masónica en la cúpula, en el gobierno de la Iglesia. O también, por supuesto, no puedo dejar de recomendar el libro de mi querido y admirado amigo, el padre Moore, Asesinato en grado 33, donde cuenta también perfectamente su experiencia vivida en el Vaticano durante sus años de estudiante al lado del cardenal Gañón, y esa infiltración masónica tan honda que ya se había gestado con tiempo, pero esa infiltración masónica tan profunda que se produce ya al final del pontificado de Pablo VI. Estamos hablando mediados, finales de los años 70. Bien, nos quedamos en el número 122, 122, 122. Nos pregunta Monseñor Athanasius Schneider, ¿hasta qué punto ha influido la masonería en la vida social y política? Y dice, y cita aquí al grandísimo Sardá y Salvain, un sacerdote católico español del siglo finales del XIX, grandísimo apologeta contra el liberalismo, su famoso libro El liberalismo es pecado. Bueno, pues aquí tiene otro libro, Félix Sardá y Salvain, que es masonismo, así, lo pone así, masonismo y catolicismo. Dice, la masonería representa un contagio llamado virus masónico que ha invadido casi todas las esferas del orden social y político de muchos países y organizaciones internacionales. Bueno, esto lo dice en 1885. Imagínense ahora que la filosofía que mueve el mundo es la filosofía masónica, es el gnosticismo. Ya en 1884 el Papa León XIII pudo hacer la adecuada observación siguiente. En espacio de siglo y medio, recuerden, 1884, la masonería especulativa, la masonería actual, esotérica, gnóstica, enemiga del cristianismo, es fundada en 1717. 1717 en Inglaterra, por Anderson, un pastor anglicano.
En espacio de siglo y medio, la secta de los masones ha logrado unos aumentos mucho mayores de cuanto podía esperarse, e infiltrándose con tanta audacia como dolo significa engaño, es la palabra latina, en todas las clases sociales, ha llegado a tener tanto poder que parece haberse hecho casi dueña de los estados. Hoy ya lo es, de hecho, de facto. De tan rápido y terrible progreso se ha seguido en la Iglesia, en la potestad de los príncipes, de los gobernantes y en la salud pública, la ruina prevista muy atrás por nuestros predecesores. Es la encíclica Humanum Genus, sobre la masonería. Yo os la recomiendo. Por favor, búsquela en la página del Vaticano antes de que la quiten los funcionarios eclesiásticos. Humanum Genus o Humanum Genus. León XIII. Es una encíclica consagrada, monográfica, sobre la masonería. Cuando quieran saber qué enseña la Iglesia, una santa católica, apostólica y romana, sobre la masonería, cuál es el juicio de la Iglesia sobre la masonería, pues eso lo reunió, lo condensó, lo resumió, lo sintetizó León XIII en la encíclica Humanum Genus. Ningún católico debería dejar de leer la encíclica sobre la masonería de León XIII, Humanum Genus, porque vivimos en un mundo masónico, en unos políticos en todos los países que el 98%, y soy generoso y benévolo, están controlados por la masonería. La cúpula de la Iglesia Católica, hay una inmensa infiltración de la masonería. El Vaticano está atestado de masones. Esto es una realidad. Insisto, no lo digo yo, lo dice el padre Charles Moore, que en los años 70 estuvo allí. En los 70, ya no les cuento 50 años después. Lo dice Ricardo de la Cierva, dedica varios de sus libros a la infiltración masónica de la Iglesia. Ricardo de la Cierva no era ningún conspiranoico, no era ningún loco que veía, como me dijo a mí una vez un obispo, es que tú ves herejes, Gabriel, es que tú ves herejes por todas partes. Me lo dijo con un tono bastante más despectivo y bastante más, pues de asco. Porque solo dirigirse a mí le producía, al pobre le producía asco, solo dirigirse a mí. Pero es la realidad, es la realidad. Esto es innegable, no se trata de ser conspiranoico y se puede observar. ¿Cuáles son las consecuencias de este predominio masónico en la sociedad? Muchos estados modernos, yo diría prácticamente todos, pero bueno, vamos a salvar siempre alguno. Muchos estados modernos están impregnados de masonería. No hace falta, queridos amigos, tener un carnet donde ponga soy masón, el número 1323. No se trata de eso. No hace falta estar afiliado a la masonería, no hace falta pertenecer de hecho, de facto a la masonería, o de derecho, mejor dicho, de jure, para ser masón. ¿De acuerdo? No hace falta. Compartir los principios masónicos significa formar parte de la masonería porque comparte sus principios. Esto es así. Ahora les lanzo el desafío. Léanse la encíclica Fratelli Tutti y verán cómo eso es pura filosofía masónica. Recuerden que la masonería le felicitó, lo pueden buscar en internet para que vean que no me lo estoy inventando. La masonería felicitó al Papa Francisco cuando publica la encíclica Fratelli Tutti. Esto no había ocurrido jamás en la historia de la Iglesia, que la masonería felicite a un papa la publicación de una encíclica. Esto jamás, nunca había ocurrido en la historia de la Iglesia Católica en 300 años de existencia de la masonería. Cuando el río suena, agua lleva, decimos en España. No sé si en Hispanoamérica me imagino que hay refranes equivalentes, o si no, este mismo. Bueno, Fratelli Tutti es una encíclica masónica. Hay uno de los epígrafes que es libertad, igualdad, fraternidad, el lema de la Revolución Francesa. Es una encíclica completamente de pensamiento masónico, porque busca una fraternidad masónica, una fraternidad entre los hombres sin la paternidad divina. Sin la paternidad divina. No voy a entrar en si el Papa Francisco era masón o no, porque si digo que el Papa Francisco era masón, me van a expulsar del sacerdocio
y porque no tengo pruebas, queridos míos, no tengo pruebas, pero yo digo que ese texto es evidente, y así yo lo he retado a varios funcionarios eclesiásticos, porque yo sí he estudiado los libros de la masonería, los libros de Manuel Guerra Gómez, el profesor Manuel Guerra Gómez, que fue profesor en el Seminario de Toledo y en la Facultad de Teología del Norte de España, de Burgos. Era el grandísimo conocedor de la masonería en España, con un diccionario enciclopédico de las sectas que es apabullante. Y Ricardo de la Cierva también era el otro gran especialista en la masonería. Yo he leído sus libros, todos los libros de los dos sobre la masonería, insisto, todavía son mejores los de Manuel Guerra Gómez, que ya en el programa anterior le recomendé algunos, y con todo lo que describen de los principios masónicos en sus obras, insisto, los grandes conocedores, pues cogemos el texto de Fratelli Tutti y vemos que coincide. O sea, entiéndanme, no estoy engañándoles, no estoy mintiendo. Esto es así. Yo me he molestado en leer con una caja de omeprazol que tuve que tomarme de protector de estómago para no vomitar. Yo me leí Fratelli Tutti y he leído los libros y los he subrayado y los he estudiado, los de don Manuel Guerra y los de Ricardo de la Cierva, sobre la masonería. Sobre la masonería. Y yo encuentro que aquello se parece mucho, mucho. Sigamos. ¿Cuáles son las consecuencias de este predominio masónico en la sociedad? Bueno, pues eso, muchos estados modernos están impregnados de masonería gracias a los inmensos recursos que ofrece hoy el periodismo, los medios de comunicación, o como me gusta decir, los medios de manipulación de masas. La masonería, por eso, puede llegar a tal monopolio de las funciones sociales, de la opinión pública, controlar y dirigir la opinión pública, que quien no se somete a su dominio se ve privado de cualquier influencia social y política. Para que vean que no exagero, busquen también las últimas declaraciones del presidente Macron en Francia sobre la masonería, la deuda que tiene la República Francesa con la masonería. Busquen en Internet el templo masónico que el gobierno socialcomunista separatista español un templo masónico en España que acaba de restaurar y que se ha gastado millones de euros en restaurar un templo masónico. En fin, que el presidente Zapatero es masón, eso, vamos, todos lo sabemos, no cabe duda. Bien. ¿Cuál es el disfraz, número 124, cuál es el disfraz más común con el que se encubre la masonería? La beneficencia, la filantropía. Así la hace parecer como una institución que busca el bien del hombre. 125. ¿Cuál es la declaración más reciente de la Iglesia sobre la masonería? La de 1983, que mantiene la condena de la Iglesia de las asociaciones masónicas a pesar de que el nuevo Código de Derecho Canónico, el de 1983, que es el que rige ahora, promulgado por Juan Pablo II, no menciona a la masonería, porque el código anterior, el Código de Leyes, el Código de Derecho Canónico anterior que regía en la Iglesia, el de 1917, el de Benedicto XV, sí había una condena expresa, clarísima, nominal, contra la masonería. En el canon 2335, apúntenlo, 2335, del código anterior, del Código de Leyes, del Código de Derecho Canónico Antiguo, el de 1917 que promulga el Papa Benedicto XV, decía así en ese canon 2335, las personas que entran en asociaciones de la secta masónica o cualquier otra del mismo tipo que conspire contra la Iglesia y la autoridad civil legítima, contraen excomunión, reservada a la sede apostólica. Solamente el Papa puede levantar esa excomunión. Es la más grave, inmediata, automática, ipso facto, ante sentencia, y solamente el Papa puede levantar esa excomunión, por supuesto, previo arrepentimiento, previa petición de perdón, etcétera, etcétera. Canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917.
el Código Pío benedictino, porque San Pío X es el que prácticamente deja todo el trabajo hecho, el pobre fallece y después será su sucesor Benedicto XV que acabe promulgándolo en 1917. ¿Qué ha ocurrido en el Código Nuevo de 1983? Pues que han quitado lo de la masonería. Entonces, el canon 1374, 1374, dice que incurre en excomunión quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia y que debe ser castigado con una pena justa. Quien se inscribe, 1374. Perdón, que me he equivocado, aquí ya no cabe la excomunión. Parece, por eso tuvo que hacer ese documento firmado por Juan Pablo II y tuvo que salir el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a decir que sí, que se mantenía la condena a la masonería del código anterior del 17, con el código nuevo del 83 de derecho canónico, pero que ya no ponía masonería. Pero entonces, ¿por qué lo habéis quitado? ¿Por qué lo quitáis? ¿Es que tanta tinta suponía dejar la condena a la masonería nominal, con nombre? Es que son cosas que no sé, no se trata de buscarle tres pies al gato, pero si cualquier persona que utilice el cerebro que Dios nos ha dado, que nos ha infundido un alma racional, pues no puede dejar de pensar esto. Bueno, ¿por qué si había una condena abierta hacia la masonería, clarísima, inequívoca, cuando hacen el código de leyes, el código de derecho canónico nuevo, tienen que quitarla, pero hay que al final acabar diciendo que no, que se mantiene lo mismo? O sea, son cosas que no quiero pensar mal, pero no entiendo. Y tampoco me lo han sabido explicar. Yo esto lo pregunté cuando era seminarista a varios profesores, tampoco me lo supieron explicar. Canon 1374. Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Es evidente que la masonería siempre ha maquinado contra la Iglesia y sigue maquinando contra la Iglesia. Debe ser castigado con una pena justa, no dice con excomunión. No sabemos pena justa, pues no sé qué entenderá cada juez o por pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación, dicha asociación, ha de ser castigado con entredicho. O sea, a los dirigentes sí, pero los que no son dirigentes, son simples afiliados, solamente una pena justa. Antes, en el Código del 17, canon 2335, se refiere a todos, no solamente a los que dirigen, sino también a los integrantes. Bueno, pues esto es lo propio del Código del 83, que suaviza todo tanto, que si encima de que el Código del 83, respecto al anterior del 17, lo suaviza todo tanto y encima no se aplica, de por sí que ya está muy suavizado, resultado final, un caos. Tenemos un caos completo en la Iglesia de desgobierno. Cardenales, no digo sacerdotes, que también, por supuesto, y religiosas, sino cardenales que niegan dogmas de fe abiertamente, públicamente, en los medios de comunicación, y no les pasa nada. Nadie les dice nada, no se toman medidas canónicas contra ellos, no se les inicia ningún proceso canónico por herejía porque están negando verdades de fe reiteradamente. Chico, aquí somos todo misericordia, somos ecuménicos, somos sinodales, somos inclusivos, somos resilientes, ecologistas, feministas, veganos, menos cristianos, parece que somos de todo. ¿Pueden los católicos ser miembros de asociaciones masónicas? Evidentemente no, dice Monseñor Schneider. Los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Está haciendo referencia, insisto, la pueden buscar también, esa declaración sobre las asociaciones masónicas, declaración sobre las asociaciones masónicas de 1983, 27 de noviembre de 1983, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bien. ¿Pueden los cardenales, número 127, ¿pueden los cardenales u obispos aprobar la masonería de forma individual? Evidentemente no. No es competencia de las autoridades eclesiásticas, dice el cardenal Ratzinger, está citando Monseñor Schneider, no es competencia de las autoridades eclesiásticas locales emitir un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implique una derogación, un cambio
de lo decidido en esta declaración de 1983, Declaración sobre las asociaciones masónicas. Bien, pues hasta aquí la masonería, queridos míos. Y vamos a concluir esta primera parte sobre la virtud de la fe. Recordad que todo esto eran los pecados contra la fe. Por eso es tan severa la pena por participar, por pertenecer a la masonería, porque es la negación completa de la fe católica, de la fe cristiana. Y termina Monseñor Athanasius Schneider con qué tenemos que hacer para conservar la fe, para no perder la fe, porque como todo, la fe se pierde cuando se la pone en peligro, como igual que pasa con la salud. La salud corporal, pues la salud espiritual. Número 128. ¿Es la fe un don precioso? Dice Monseñor. Sí, es uno de los dones más preciosos de Dios, ya que es la semilla de la salvación del hombre. La fe es la semilla de la salvación del hombre, por eso el hombre sin fe no puede salvarse. La fe es el fundamento, la raíz de toda justificación. Recordad, en el lenguaje teológico, la justificación es el paso del pecado a la vida de la gracia. La justificación es el paso de la vida de pecado, de la vida de alejamiento de Dios por el pecado, a la vida de la gracia, a la vida de la amistad, de la cercanía con Dios, de la participación de la vida de Dios en nosotros. Número 129. ¿Se puede perder la fe? Evidentemente sí. La virtud sobrenatural de la fe se pierde con cada pecado grave de incredulidad. Es decir, hay que pecar contra la fe directamente para perderla, contra la fe. Si yo cometo un pecado contra la caridad, no es un pecado contra la fe. Si yo cometo un pecado contra la virtud de la santa pureza, no es un pecado contra la fe. Si yo cometo un pecado de, no se me ocurre ahora, de envidia, de calumnia, de robo, pues no es un pecado contra la fe. Y termina, número 130, ¿cuáles son los medios para preservar la fe? Para preservar la fe, para conservarla, para acrecentar la fe. Primero, la fidelidad a la vida de la gracia, la vida de amistad con Dios, evidentemente, pero especialmente la oración. La oración alimenta nuestra fe, fortalece y robustece nuestra fe. Por eso decía San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, que el que reza se salva y el que no reza, pues no se salva, se condena. Fíjense qué lógica tan sencilla. Al final el que reza es el que se salva y el que no reza es el que no se salva. Por eso es tan importante en la vida del cristiano la oración. La oración. 2. Combatir el orgullo, la avaricia, la sensualidad. Y 3. El estudio cuidadoso de la doctrina cristiana. Y para eso está este programa de formación y la tradición, para el estudio cuidadoso de la doctrina cristiana. Lo que intento en cada programa de formación y la tradición es darles a ustedes elementos para que puedan formarse. Tenemos este gran instrumento que es el Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider. Tenemos, por supuesto, los textos de los Santos Padres. Ahora, a continuación, la tercera sección de la historia de la teología católica de la mano del Papa Benedicto XVI con esas magníficas catequesis sobre los Santos Padres. Tenemos pues, las fuentes de la doctrina católica, el Catecismo de San Pío X, por supuesto el Catecismo de San Pío V, el Catecismo de Juan Pablo II, en lo que está en comunión con la tradición católica, lo mismo el compendio de la Iglesia Católica, tantas encíclicas de papas sabios y santos, de Pío XI, de Pío XII, de León XIII. Bueno, pues hay que estudiar cuidadosamente la doctrina cristiana. Tenemos una obligación muy grande de esto, porque como estamos en un mundo que ya no es cristiano, sino que es anticristiano, como ya no existe una sociedad católica, como ya no existen las familias católicas, están desestructuradas, rotas, desunidas, deshechas, como ya no se reza en familia, como el ambiente en el que nos movemos no es un ambiente no cristiano, sino anticristiano, por eso tenemos que tener un mayor conocimiento de la fe cristiana y por eso hay que ponerse a estudiar la formación cristiana. Queridos míos, cuando vamos a un lugar donde podemos enfermar, ¿qué hacemos? Ponernos una vacuna. Ponernos una vacuna. Cuando vamos a un lugar que va a hacer mucho frío, ¿qué hacemos? Prepararnos y abrigarnos más.
Pues cuando estamos en un mundo cada vez más contrario y más enemigo de Jesucristo, tendremos que estar cada vez mejor formados, más fortalecidos por una vida de oración, por una vida de sacramentos, de fe profunda, y para eso también una vida de gran formación, de gran conocimiento de la doctrina. Vamos a simplemente dejar ya iniciado el capítulo quinto, ya empezamos el capítulo quinto de esta segunda parte del Catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, que estamos con la parte de las virtudes teologales, las virtudes sobrenaturales que vienen de Dios, que nos son infundidas por el sacramento del bautismo y nos conducen de vuelta, nos llevan a Dios. Eso es la vida de santidad. Venimos de Dios y a Dios volvemos, exitus reditus. Y así es como está estructurada la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pues bien, después de que ya explicáramos en programas anteriores las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, hemos empezado las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Ya hemos explicado la fe, ahora toca explicar la esperanza. Número 132, la esperanza en general, la virtud de la esperanza en general. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una virtud sobrenatural, se está refiriendo a eso, a la esperanza teologal, por la cual deseamos y confiamos firmemente en que Dios nos concederá la vida eterna y los medios necesarios para alcanzarla, porque Él es un Padre amoroso que cumple sus promesas. La esperanza es esperar en alguien que no puede fallarnos nunca, porque no miente, no nos deja tirados. 133. ¿Por qué la esperanza es una virtud sobrenatural? Porque la recibimos por la gracia de Dios, para que busquemos una recompensa divina a la que no tenemos derecho por naturaleza, que es la felicidad eterna en el cielo, también dicha la bienaventuranza, la visión de Dios, la compañía de Dios. 133, voy a repetirla. ¿Por qué la esperanza es una virtud sobrenatural? Porque la recibimos por la gracia de Dios, como les decía, en el sacramento del bautismo, para que busquemos una recompensa divina a la que no tenemos derecho por naturaleza, porque no somos Dios, no somos divinos, somos criaturas de Dios elevados a hijos adoptivos de Dios por el sacramento del bautismo. Eso es lo que Dios quiere concedernos en la felicidad eterna del cielo, 134. ¿Cuál es el objeto de la esperanza? El objeto principal de la esperanza, o sea, el fin, la finalidad de la esperanza, es la felicidad eterna. Es decir, Dios mismo. La felicidad con mayúsculas es Dios. El único que nos puede hacer felices con mayúsculas es Dios. Y su felicidad, por eso, no es una felicidad plena en este mundo, sino que está la felicidad plena con Dios en el cielo. Lo que le dijo la Santísima Virgen María la Inmaculada a Santa Bernadette Soubirous: no prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Lo que buscan ahora tantos cristianos sentimentaloides es ser felices en este mundo. Bueno, Dios, la felicidad en esta vida, por supuesto, vivir en amistad con Dios, vivir en unión con Dios, en gracia de Dios, hacer cumplir su santísima voluntad, amar la verdad de Jesucristo, evidentemente eso nos produce alegría, felicidad, pero insisto, felicidad santa, felicidad interior, espiritual, felicidad profunda del alma, no la carcajada del club de la comedia. Por eso, en medio de grandes sufrimientos, de grandes dolores, de grandes persecuciones, de grandes calumnias, de grandes enfermedades, los santos han conservado una profunda felicidad, una profunda alegría interior. No podemos confundir esa felicidad externa, epidérmica, superficial, con lo que es la verdadera felicidad y alegría profunda del alma. El objeto de la esperanza, por lo tanto, es la felicidad eterna, Dios mismo en el cielo. Nuestro fin está en el cielo, no está en la tierra. El objeto secundario de la esperanza, de la virtud teologal de la esperanza, este es el objeto principal, el objeto primario, y luego está el objeto secundario. El objeto secundario de la esperanza son los medios necesarios
para alcanzar la felicidad eterna. No solamente espero en Dios, por la virtud de la esperanza de que Dios quiere que yo vaya al cielo, de que Dios quiere que yo participe de su felicidad divina, de su felicidad eterna, sino también ese objeto, ese fin secundario de la esperanza, significa que también espero que, por lo tanto, Dios, que es justo porque es bueno, y es bueno porque es justo, no nos va a pedir imposibles, como decía Lutero con la virtud de la castidad. Por eso Dios, que quiere que llegue a su felicidad del cielo eterna, participando por gracia de la naturaleza divina, de la compañía de los ángeles, de los santos, de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, por eso Dios, la esperanza consiste también en que nos concederá los medios necesarios para alcanzar esa felicidad eterna del cielo. Esos medios son la gracia santificante, la gracia actual. Ya explicaremos esto de la gracia, que tiene mucha hondura. La gracia actual y aquellos bienes temporales que significan una ayuda en el camino de salvación. Si Dios me pide tal cosa, Él me va a dar los medios. Eso también es la virtud sobrenatural de la esperanza. Yo espero en que Dios, que me pide esto, me da los medios para cumplirlo. Insisto, si no, Dios sería injusto y no podría ser bueno, no podría ser misericordioso. Si tomamos a un niño de 5 o 6 años y le mandamos la universidad y le decimos que tiene que aprobar todas las asignaturas, estamos siendo injustos porque estamos pidiendo al niño algo que no puede cumplir. Le estamos pidiendo algo por encima de su naturaleza de 6 años, de sus posibilidades. Dios, cuando nos pide algo, como enseña San Agustín, nos da la gracia, la fuerza, la ayuda para que podamos cumplirlo. No con facilidad, también es verdad. No tiene por qué ser fácil. Esto es de Dios porque me resulta fácil hacerlo, porque me apetece o me resulta fácil. Entonces esto no es de Dios porque no me resulta fácil cumplirlo. No tenemos que dejarnos guiar por esos criterios mundanos. Por eso no consiste en sentir. Ser cristiano consiste en saber, no en sentir. Queridos amigos, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Queridos amigos, la tercera sección de formación en la tradición, la historia de la teología católica con Benedicto XVI. Recuerden, estamos con esas catequesis, esas audiencias generales en las que Benedicto XVI estuvo explicando a los principales padres de la Iglesia. Hoy vamos a resumir la catequesis de Benedicto XVI sobre San Ambrosio. Es la catequesis, la audiencia general del 24 de octubre del 2007. 24 de octubre de 2007, insisto, búsquenla en la página del Vaticano y léanla allí detenidamente, llévenla a la oración, estúdienla, subrayenla. San Ambrosio, maestro de San Agustín. Maestro de San Agustín. Nació el año 340 en Tréveris, donde su padre era prefecto de las Galias. Su familia era cristiana. Cuando falleció su padre, su madre, siendo todavía un chaval, su madre se lo llevó a Roma y le encamina hacia la carrera del derecho, al estudio del derecho romano. Por eso le proporciona una sólida preparación jurídica y retórica para hablar en público. Esto era muy valorado por los romanos, la retórica. Ahí está el gran orador romano que fue Cicerón. Yo le recomiendo de Cicerón su obra, una obra muy bonita, breve, que es de Amicitia, el tratado sobre la amistad de Cicerón. Es precioso. Y para los que son mayores, tiene otro tratado que se llama De Senectute, sobre la ancianidad, sobre la senectud. También es precioso. Se supone que era un pagano, pero realmente ahí se ve la semina verbi, las semillas del verbo, cómo Dios actúa en la filosofía pagana antigua para llevarles lo más posible a la verdad.
Y también pues fue un grandísimo orador de la antigüedad. Cicerón, por supuesto, leído, archirleído, requete leído por San Agustín y por San Ambrosio, pues fue el gran orador romano por antonomasia. Los griegos tenían al gran Demóstenes también. Pero bueno, así que la formación de San Ambrosio es una formación jurídica en el derecho romano y por lo tanto también una formación retórica para hablar en público. El año 370, o sea, con 30 añitos, es enviado a gobernar 2 provincias del imperio, la Emilia y la Liguria, en Italia. Y su sede está en Milán. Así que año 370, insisto, con 30 añitos, se establece en Milán San Ambrosio para gobernar civilmente esas 2 provincias del imperio. Pero precisamente en esa época se libraba en Milán con gran ardor la lucha entre los católicos y los arrianos, los católicos ortodoxos y los herejes arrianos. Y San Ambrosio, perdón, San Ambrosio interviene para pacificar a esas 2 facciones que estaban enfrentadas, los católicos, los ortodoxos y los arrianos, los herejes. Y lo hizo con tal autoridad, con tal prudencia, con tal sabiduría. No lo hizo así a lo bestia, como un elefante en cacharrería. Lo hizo pues eso, con todas estas cualidades, que lo que hizo todo el mundo fue aclamarlo como obispo de Milán. Era catecúmeno, ni siquiera estaba bautizado, porque esta es la época de los bautismos de adultos. A partir ya de finales del siglo IV, primeros del siglo V, ya el bautismo de niños, como registran los escritos de San Agustín, ya está completamente generalizado, ¿no? Cuando San Agustín trate del pecado original, pues uno de los argumentos para bautizar a los niños, con ese argumento va a hacer referencia a lo que ya se ha establecido como una costumbre cristiana, porque ya ha pasado esas primeras 2, 3 generaciones de los adultos que se han bautizado, que se han hecho cristianos siendo adultos. Esos adultos posteriormente, sus familias o han fundado familias y ya de esas familias enseguida se han bautizado directamente a los hijos. Bueno, pues esto es interesantísimo. Media también, lo hace con tanta autoridad San Ambrosio entre católicos y arrianos que los fieles le aclaman, le piden que se deje, que permita ser ordenado obispo. Insisto, no estaba ni bautizado. San Ambrosio era el más alto magistrado del Imperio Romano en el norte de Italia. Era el más importante gobernador romano del norte de Italia. Estaba muy bien preparado culturalmente, esto se ve enseguida. Es un hombre de una inmensa, no solamente una inmensa inteligencia, de una inmensa cultura. ¿Qué ocurre? Pues que está desprovisto de conocimiento de la Sagrada Escritura. No ha recibido formación para ser sacerdote, no digamos ya para ser obispo. Entonces, ¿qué hace? Pues se pone a estudiar a conciencia la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Nos dice Benedicto XVI que aprendió a conocer y a comentar la Biblia a través de las obras de Orígenes, el indiscutible maestro de la escuela de Alejandría. Ya explicamos aquí quién era Orígenes y los problemas también de la teología de Orígenes, que por eso no es padre de la Iglesia, es solamente autor eclesiástico, con sus cuestiones que también tuvo problemas con, bueno, en fin, no voy a entrar por ahí. De este modo, San Ambrosio introdujo el ambiente de la Iglesia latina. Esto ya estaba en la Iglesia griega, estaba ya en la Iglesia oriental, y San Ambrosio lo introduce en la Iglesia latina. La meditación de la Biblia, iniciada por Orígenes. Y de esta forma, San Ambrosio impulsa en Occidente la práctica de la lectura divina, de la lectio divina, de la lectura orante, la lectura rezada de la palabra de Dios. El método de la lectio divina llegó a guiar toda la predicación en los escritos de San Ambrosio, porque surge precisamente de la escucha orante de la palabra de Dios. Es decir, la lectio divina, queridos míos, pues alguno no sabe lo que es. Bueno, esto era el alimento espiritual de los monjes durante la Edad Media. Los progresistas, los modernistas dicen que durante siglos
la Iglesia no tenía ni idea de la palabra de Dios hasta que llegó el maravilloso Vaticano II, que nos hizo por fin conocer la palabra de Dios, porque antes no la conocíamos. Y entonces éramos unos acomplejados, porque los católicos éramos imbéciles, porque los únicos que conocían la palabra de Dios eran los protestantes. Nosotros no teníamos ni idea de la palabra de Dios. Bueno, esto es cierto que lo caricaturizo un poco, pero viene a ser, porque lo he escuchado y lo he leído en innumerables ocasiones, una de las tesis de los modernistas en la Iglesia. La lección divina era la lectura orante de la palabra de Dios, que durante la Edad Media era totalmente habitual en todos los monjes, en todos los monasterios. Era la forma, además, de explicar la teología. Hasta que empiecen a surgir lo que se conocen como las sumas, los tratados de teología, como la grandísima libro de las sentencias de Pedro Lombardo, que se transforma en una especie de manual de teología para todo el mundo. Luego ya Santo Tomás, que también va a hacer un comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, pero bueno, era comentar la palabra de Dios, comentar la Biblia. Así se enseñaba teología durante la Edad Media. Se cogía la Biblia y se explicaba la Biblia. Y ya está. Claro, ¿qué pasaba? Aquello era un desorden completo, porque claro, tan pronto se hablaba, se explicaba cosas de teología dogmática, de la Trinidad de Dios, como se explicaba cosas de moral, del pecado del robo, como se explicaban cosas de matrimonio, y a continuación cosas de la Iglesia jerárquica o del Espíritu Santo, porque según se iba haciendo esa lectura de pasajes bíblicos, pues iba explicando esos pasajes bíblicos. Entonces, claro, no había una sistematización. Una asignatura para explicar la Santísima Trinidad, otra asignatura para explicar al Hijo de Dios, la Cristología, Jesucristo, otra asignatura para explicar al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, la eclesiología, otra asignatura para explicar una introducción general a la moral, la teología, moral fundamental. Luego otra asignatura de teología, la moral personal, la moral conyugal, o la moral sexual, como que queráis llamarlo. Otra asignatura para explicar los sacramentos de iniciación cristiana, que nos hacen cristianos, el bautismo, la Sagrada Eucaristía y la confirmación. Otra asignatura para los sacramentos que son de servicio a la comunidad, de servicio a la Iglesia, porque generan y expanden la Iglesia, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, los sacramentos de curación, porque curan el alma del pecado, y si es voluntad de Dios también la curan corporalmente, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la oración de enfermos. Toda esta división, que es verdad, lo dice Santo Tomás de Aquino, es una teología, que la teología es una, es cierto, pero esta división en tratados teológicos para que se pueda profundizar en los misterios del cristianismo, al mismo tiempo que se contempla la unidad de los misterios del cristianismo, porque es la verdad de Dios, pues no existía. Entonces iba explicando la teología, pues mientras se comentaba y se explicaba la palabra de Dios, o sea que ningún tipo de complejo de inferioridad con los herejes protestantes, insisto, como si los católicos no hubiéramos sabido durante 2000 años nada de la Sagrada Biblia, de la palabra de Dios, porque es falso. Las catedrales son la Biblia esculpida en piedra. Es que esta es la realidad. Pero bueno, por poneros un ejemplo, nos trae aquí un ejemplo de un tratado sobre los misterios del cristianismo de San Ambrosio, nos lo trae aquí Benedicto XVI, para que veamos cómo empezaba una catequesis San Ambrosio a esos adultos, a esos catecúmenos adultos que se estaban preparando para el bautismo, cómo empieza una catequesis de San Ambrosio, para que veamos cómo catequizaba, cómo enseñaba la fe a estas personas que iban a ser bautizadas ya adultas. Dice San Ambrosio: cuando leíamos las historias de los patriarcas, hace referencia a los patriarcas del Antiguo Testamento, cuando leíamos las historias de los patriarcas y las máximas del libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, tratábamos cada día sobre la moral, para que vosotros, formados e instruidos por ellos, es decir, por los libros de los patriarcas y por los libros de los Proverbios, os acostumbréis a entrar en la senda de los padres, se refiere a los padres que han escrito esos libros, y a seguir el camino de la obediencia a los mandamientos divinos, a los preceptos divinos, a los mandamientos de Dios. Está dándoles una catequesis
sobre la moral, sobre la vida moral católica, con los textos del Antiguo Testamento. Evidentemente, Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, es la alianza nueva y eterna sellada en su sangre, va a dar un sentido no distinto en el sentido de opuesto, sino un sentido nuevo en sentido pleno a esos mandamientos de la ley de Dios. Porque Jesucristo, como explica Santo Tomás de Aquino, va a traer la gracia del Espíritu Santo, la ley nueva, que es la gracia del Espíritu Santo. Bueno, ya explicaremos esto con más detenimiento cuando lleguemos a la parte de los mandamientos en el Catecismo de Monseñor Atanasio Schneider. Estamos con Benedicto XVI explicando a los padres de la Iglesia a San Ambrosio. Sigue diciendo Benedicto XVI, después de aprender el arte de vivir con rectitud, esos catecúmenos, que iban a ser bautizados adultos, por lo tanto ya podían considerarse preparados para participar en los misterios de Cristo, o sea, en la Sagrada Liturgia. O sea, no había barra libre, no entraba cualquiera en la misa. Os lo recuerdo, no estaba abierta a todos la misa, solamente a los que ya eran cristianos y habían recibido, por lo tanto, la preparación, la formación, la catequesis necesaria. Nosotros nos hemos vuelto tan laxos, que aparte que se da la Sagrada Comunión a cualquiera, pero nos hemos vuelto tan laxos que hemos olvidado esto de la Iglesia antigua. La misa antigua, la misa tradicional, la misa romana, la misa de siempre, la primera parte, que es la liturgia de los catecúmenos, la liturgia catecumenorum, lo que la misa nueva de Pablo VI se llama la liturgia de la palabra, ahí es la parte donde los catecúmenos, los que se preparaban para ser bautizados, es la parte en la que estaban presentes, en la que se quedaban. Cuando terminaba la liturgia catecumenorum, la parte de la misa primera, la liturgia de los catecúmenos, y se empezaba la segunda parte, que es la liturgia del sacrificio, con la presentación del ofertorio, las ofrendas. Los catecúmenos, que todavía no habían sido bautizados, abandonaban el templo. Todavía no habían sido bautizados, todavía no habían sido hechos hijos de Dios por el sacramento del bautismo y, por lo tanto, significa que no había sido borrado el pecado original en sus almas, no habían recibido la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales, y, por lo tanto, no formaban parte todavía activa del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Por eso salían de la misa. No digo que tengamos que echar a nadie en la Iglesia, pero lo que quiero hacer una reflexión es que desde el Vaticano II a hoy, la Iglesia ha bajado los listones en todo, y para no perder a mucha más gente, y lo único que ha conseguido así es que la gente se le vaya todavía más, porque cuando algo no exige nada, es porque no tiene ningún valor. Cuando algo tiene valor, es porque es exigente conseguirlo. Es más fácil, no sé, piensen, algo que sea muy fácil conseguirlo es porque tiene poco valor. Algo que sea muy difícil conseguirlo porque tiene mucho valor. Pues en lugar de haber bajado los listones de exigencia en la vida cristiana para, por ejemplo, recibir los sacramentos, en lugar de haber bajado todos los listones de exigencia y repartir sacramentos, como el que reparte las cartas a una partida de naipes, como el que reparte churros a cualquiera sin ninguna exigencia de nada, pues a lo que ha conducido es a la devaluación de los sacramentos, ya que si la propia Iglesia no le importan sus propios sacramentos porque no los vigila, es decir, no los protege, no los defiende para que no se los tomen a broma cualquiera, pues eso ha producido que la inmensa mayoría de la gente pues, se los tome a broma. Claro, si no te haces respetar tú, no te van a respetar los demás. Si lo más sagrado que tienes en depósito entregado por Jesucristo son los sacramentos para comunicar, para transmitir la gracia, la vida de Dios a las almas, y tú impartes sacramentos a cualquiera sin exigirle nada, pues es que no vale nada. Entonces los sacramentos, si tú admites a la Sagrada Comunión a personas que sabes que están objetivamente, públicamente en pecado público, en pecado mortal,
pues al final no significa que no das ningún significado, ninguna importancia a la Santa Misa y a la Sagrada Comunión, porque entonces, de lo contrario, no harías eso. Y podríamos ser así con tantos sacramentos. Bien. Esto era una prueba de cómo enseñaba la moral cristiana San Ambrosio a los catecúmenos. Aprender el arte de vivir rectamente, dice Benedicto XVI, al aprender el arte de vivir rectamente, es decir, de vivir según Dios, de vivir moralmente, eso no significa que seamos impecables, no tengamos pecados, no caigamos, pero al menos que sepamos cómo tenemos que obrar el bien. Cómo tenemos, si no sabemos cómo obrar el bien, evidentemente no podremos practicar el bien. Por eso, ordenar la mente ordena el obrar. El orden de la mente, el orden de las ideas, ordena las obras, ordena las acciones. Insisto, por eso es tan importante la formación. Si hay una mala formación, hay una deformación, hay un desconocimiento, la mente, la razón que Dios nos ha dado, el alma racional no podrá guiar nuestras obras, nuestros comportamientos, nuestras conductas. De este modo, la predicación de San Ambrosio representa el núcleo fundamental de una ingente obra literaria que parte de la lectura de los libros sagrados para vivir de acuerdo con la revelación de Dios. Es evidente que el testimonio personal del predicador y la ejemplaridad de la comunidad de los fieles condicionan la eficacia de la predicación. Claro, si una persona, me cuentan, una persona acude a misa, a un templo en el que la gente está viviendo devotamente la misa, recogida en oración, con silencio, eso a esa persona le ayuda, evidentemente, a también meterse en el misterio de la Santa Misa en actitud adorante, adorando a Dios en silencio, porque Dios habla en silencio, Dios no habla en los cánticos, bailes, palmas y danzas. Por favor, id a la Biblia. Id a la Biblia. Id a la Biblia. Y decidme cuándo en la Biblia Dios se comunica bailando, cantando y dando palmas. Porque cuando vemos que se comunica a Zacarías en el Antiguo Testamento, está en el templo orando. Cuando se comunica a la Santísima Virgen, está en el templo orando. Y podríamos seguir así todo lo que queráis. Esto nos tiene que hacer pensar, porque actualmente la Iglesia, fíjate, antes del Vaticano II, qué desastre era la Iglesia. Trento, San Pío X, ¡guau! ¡Qué desastre! No conocían la Biblia. Pues nosotros conocemos la Biblia, cantamos y bailamos, hacemos fiesta como los pentecostales, conciertos, escenarios. Dios no se comunica en el ruido y en el silencio, se comunica en el ruido y en las palmas y las canciones así, imitando conciertos profanos de luz, espectáculos de luz y sonido. Dios se comunica a las almas siempre en silencio, en recogimiento. Lo otro es espectáculo, lo otro es marketing, no es la Sagrada Liturgia, no es la obra de Dios, no es Dios actuando en las almas, es un espectáculo mundano que tiene la finalidad de hacer la religión atractiva a la gente, que tiene la finalidad de que la gente se enganche a Dios, pero es que el fin no justifica los medios, el fin no justifica los medios. Que el fin sea bueno, que las personas se acerquen a Dios, que se conviertan, que se confiesen, que recen, que reciban el cuerpo de Jesucristo, el fin es bueno, pero no justifica cualquier medio para acercarse a ese fin. No lo justifica, porque están deformando la conciencia cristiana, reduciendo a Dios y a la religión a sentimientos, poniéndose por lo tanto el hombre en el centro de la religión y no a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino a los sentimientos que el hombre tenga respecto a Dios. Y esos bailes y cánticos y juergas y conciertos de luz y sonido y testimonios, venga más testimonios. Si tenemos el ejemplo de los santos, si tenemos la palabra de Dios, porque hay que estar escuchando testimonios y más testimonios de personas. Que yo me alegro de que Dios actúe en su vida, por supuesto, pero ¿y? Es que no me interesa.
como no me interesa la vida del vecino, no me interesa el testimonio de tal o cual. No, es que yo me convertí, Dios actuó en mi vida y lo celebro y le doy gracias a Dios, nuestro Señor, pero no me interesa tu vida. Entiéndeme en el buen sentido, porque no me interesan las vidas ajenas. Con la mía tengo de sobra, de sobra, de sobra. Entonces, el testimonio de los hombres no es la señal para ir a Dios. Ya nos ha dado Él el testimonio de su Hijo, ya nos lo ha transmitido la Sagrada Tradición. Ya tenemos además, en tal caso, el testimonio de los hombres, los santos, los que están canonizados. Ya, pero es que son de hace muchos años y esta persona es de nuestra época. Pero es que, ¿qué pasa? Que si no es de nuestra época, que si algo no es de ahora, que si algo no es de este instante, que si algo no es de este momento, no sirve, no vale, o tiene un poder mayor. O sea, el testimonio de un santo canonizado, porque sea de la época de San Bernardo del siglo, tiene menos 12, creo, si no recuerdo mal, tiene menos poder que el testimonio de la vecina del quinto, que se ha empezado a convertir y a ir a misa y a rezar. O sea, de verdad, creo que hay algunas, es que no quiero decir palabrotas, chorradas que tenemos que hacer un análisis crítico, un juicio crítico. De verdad, tenemos que hacer un juicio crítico porque es que me parece que son estupideces solemnes que se venden como si fuera la panacea del cristianismo. Aquí tenemos los textos de los Santos Padres, los primeros en la cadena de la tradición. O sea, yo, verdad que como no me convertí bailando, no me convertí cantando, tocando las palmas en conciertos y tal, abrazos y besos y con las guitarritas. Yo como debo ser muy raro porque yo no me convertí así. Pero bueno, en fin, no quiero hablar tampoco yo de mí. Solo faltaba eso. Dice San Agustín que lo que le movió a él a creer, lo que le movió su corazón, lo que le impulsó definitivamente a la conversión no fueron los sermones de San Ambrosio, a pesar de que los apreciaba muchísimo porque eran muy profundos y muy bellos. Lo que más, dice San Agustín en las confesiones, le impresionó fue el testimonio del obispo de San Ambrosio y de su iglesia reunida alrededor de él, en torno a él, orando con él, formando un solo cuerpo, un solo cuerpo. Eso es lo que vio San Agustín. A San Ambrosio como obispo de Milán, presidiendo los sagrados misterios, el santo sacrificio de la misa, de hecho ahí está el rito ambrosiano, y los fieles uniéndose a la oración de su pastor. O sea, lo que le impresionó a San Agustín le movía a convertirse, insisto, lo dice él, Confesiones 9:7. Confesiones, libro 9, capítulo 7. Lo que le movió no solamente esos sermones de San Ambrosio tan bien predicados con esa elocuencia que tenía él, esa retórica, tan profundamente penetrados por el amor a Cristo, fue sobre todo ese testimonio de una iglesia orando, fieles orando, unidos a su pastor, a su pastor. De la vida y del ejemplo de San Ambrosio, San Agustín, dice Benedicto, de la vida y ejemplo de San Ambrosio, San Agustín aprendió a creer, aprendió la fe de la Iglesia y aprendió a predicar, a transmitir la fe de la Iglesia. Cita el documento Dei Verbum, Benedicto XVI del Vaticano II, que es uno, siempre os digo que es de lo mejor que hay en el Vaticano II. Uno de los documentos más interesantes es Dei Verbum. Dice, todos los clérigos, todos los que están dedicados al ministerio de la palabra de Dios, también los catequistas, han de leer y estudiar asiduamente la Escritura, y aquí cita San Agustín, para no ser predicadores vacíos de la palabra, porque no la escuchan en su interior. Para hablar de la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios a las almas, primero hay que haberla escuchado interiormente, es decir, hay que haberla rezado, no solamente leído, porque no se puede leer la Biblia como se lee una novela de Julio Verne, una novela, pues
los relatos del padre Brown de Chesterton. No, hay que leer la Sagrada Escritura como lo que es lo que dice de Verbum, como palabra de Dios. Hay que leerla con reposo, hay que releerla, hay que meditarla, hay que volver sobre ella, hay que empaparse, hay que aprenderla para poder vivirla. Bueno, precisamente San Ambrosio había aprendido esta escucha en su interior, la asiduidad en la lectura de la Sagrada Escritura con actitud de oración, para acoger realmente en el corazón y asimilar la palabra de Dios. Y así, dice San Agustín, libro 6, capítulo 3 de las Confesiones, así San Agustín alimentaba su cuerpo con la comida necesaria y alimentaba su espíritu con las lecturas. Bueno, aquí habla San Agustín, pero se nos acaba el tiempo ya, sobre la impresión que le resultó cuando vio que San Ambrosio leía en voz baja, es decir, que no leía en voz alta, porque en la antigüedad siempre se leía en voz alta, no se leía con la boca cerrada mentalmente. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque eso al fin y al cabo es una anécdota que tampoco aporta fundamentalmente nada nuevo. Termina Benedicto XVI diciendo que quien educa en la fe no puede correr el riesgo de presentarse como una especie de payaso que recita un papel. Vivimos esto en la Iglesia, como diría el padre Membiel, vivimos en la Iglesia del espectáculo, vivimos en la Iglesia de la propaganda, una Iglesia que ha reducido el Evangelio. La gran parte de las jerarquías de los funcionarios eclesiásticos han reducido el Evangelio a un objeto de consumo, a una mercancía que hay que vender. Entonces hay que hacerla atractiva para el comprador. Y como el comprador es una persona del siglo XXI con las coordenadas mentales del siglo XXI, hay que transformar la religión católica de 2000 años en un producto de consumo del siglo XXI. Esto es prostituir por completo la religión católica. Esto es el modernismo, pero esto es la prostitución completa de la religión católica, porque si precisamente algo que caracteriza a la religión es que no cambia con las modas de los hombres. Es lo que permanece, stat veritas, la verdad permanece, no cambia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Pablo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Voy a repetir otra vez. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, no, pero es que una cosa es la fe, los contenidos, y otra cosa es la forma de presentarla. Mira. Sustancia y accidente van unidos. Forma y fondo. Si se cambia la forma, aunque no se cambie el fondo, al final eso también afecta al fondo. Si yo les estoy hablando desde aquí y en lugar de estar vestido de sacerdote, como dice Benedicto XVI, me visto de payaso, diciendo lo mismo que le estoy diciendo pero vestido de payaso en lugar de sacerdote católico, pues eso afecta, claro, la forma, afecta al fondo, el hábito hacia el monje, claro que lo hace. Nadie se convierte en monje automáticamente porque se ponga un hábito, aparte de que ya nadie se pone hábito de los religiosos, muy pocos, por desgracia, aunque están creciendo los que lo usan. El hábito no hace al monje en el sentido de que se lo ponga y automáticamente piense y viva como un monje debe pensar y vivir. Bien, pero evidentemente el hábito ayuda al monje a vivir y pensar como lo que es un hábito de monje, porque no se viste de bombero, no se viste de policía, de minero, de médico, se viste de lo que es. Si es un monje, tiene que vestirse como un monje y eso le ayuda a vivir y a comportarse como un monje. Es así. Si yo me visto de mujer, no me va a ayudar, porque no soy una mujer, soy un hombre, soy heterosexual. No sé si me explico. Entonces, evidentemente, que la Iglesia utilice formas posmodernas, convirtiendo la liturgia en un espectáculo, en un concierto, cuando es un acto de adoración a Dios,
Y como esto, tantas otras cosas, pues evidentemente aquí tenemos Houston, tenemos un problema grande, ¿eh? Porque estamos al final subordinando el fondo a la forma, ¿eh? Lo externo acaba teniendo más importancia que lo interior. Y el hombre sigue hecho de la misma pasta. Y si algo busca el hombre del siglo XXI posmoderno, aunque no lo diga, aunque no sea capaz de confesarlo, ni siquiera sea capaz de percibirlo del todo, es lo que no cambia, lo que no pasa, lo que es eterno, lo que no está al viento de las modas. Y hoy se lleva esto y mañana se lleva lo otro. No. Y por eso la importancia que tiene conservar las formas de oración en el cristianismo, la sagrada misa tradicional antigua romana, el conservar las formas, por ejemplo, en el vestido de los sacerdotes, conservar las formas de oración de la devoción popular, el Santo Rosario, las tres Ave Marías, el Ángelus, los primeros viernes de mes, los primeros sábados de mes, el escapulario del Carmen, la medalla milagrosa, las novenas a los santos, toda esa forma de oración, toda esa forma de predicación, toda esa forma de liturgia, toda esa forma de expresarse el cristianismo que viene de siglos y siglos de tradición, no se puede tirar al cubo de la basura diciendo que no es moderno, que no es actual, que no es de la época en la que estamos. Es un insulto a la verdad intemporal del cristianismo, la verdad intemporal del cristianismo que está por encima de los tiempos y las modas de los hombres, porque la moda es lo que pasa de moda. La moda es lo que pasa de moda. Hace unos años estaba de moda los cursillos de cristiandad y ya no están de moda. Y como eso, pues ha pasado con tantas otras realidades y seguirá pasando en la vida de la Iglesia, también con las órdenes religiosas. Los jesuitas fueron la primera y más importante orden religiosa de la Iglesia Católica, con centenares de santos, de mártires, de confesores, de teólogos, y hoy son una pandilla de viejos herejes comunistas. Esos son los jesuitas, una pandilla de viejos herejes comunistas que van a desaparecer en no muchos años, viendo cómo están hundidos sin vocaciones porque no creen en Dios. O sea, esto es realidad y hay órdenes religiosas de siglos antiguos de la Iglesia que van a correr un futuro muy parecido. Entonces, y concluyo, la forma es importante y va unida al fondo. No hay ética sin estética. Hay un fondo y hay una forma. Conservar la forma en la que se ha comunicado, se ha celebrado la liturgia y los sacramentos, la teología, la predicación, conservar las formas tradicionales del catolicismo es imprescindible en un mundo deformado, en un mundo sin forma, en un mundo que desprecia el pasado y por eso no tiene identidad, no sabe quién es, porque el futuro no existe. Tenemos el pasado que no podemos cambiar y el presente. Pero si no nos apoyamos en el pasado, no hacemos pie en el presente, estamos sobre la nada. Y esto es la religión católica, una tradición que se ha transmitido y nosotros formamos parte de esos eslabones y recibimos lo que, como dice San Pablo, os he transmitido lo que recibí. Luego, presentar un cristianismo que supuestamente sigue creyendo en lo mismo, pero que por lo demás todo se hace en función de las aficiones y gustos y neurosis del hombre posmoderno, pues es realmente, como decía Fulton Sheen en su Vida de Cristo, el que se casa con una época se queda viudo a la siguiente.